Bienvenidos a este corto video donde te voy a dar unos tips para que puedas seleccionar el tipo de multímetro para su trabajo, ya sea en sistemas de refrigeración o de energía solar fotovoltaica. Nos vamos a limitar a tres tipos de estos multímetros. Aquí tenemos el más común de ellos, los cuales son multiparámetros, multiescalas. Como ven, aquí el parámetro de voltaje directo, tenemos el parámetro de voltaje alterno, tenemos el parámetro de ohmiaje y cada parámetro tiene diferentes escalas. Aquí tenemos desde la de escala de 20, 200 hasta 500 voltios DC y la de ohmiaje que va desde 200 hasta 200 megaohmios. Lo importante en estos que están aquí es que tenemos que tener una intuición del parámetro que vamos a medir y del valor para poder así ajustar la escala adecuada y tener una medición con buena precisión, ¿no? A continuación vamos a ver los multímetros multiparámetros autoescala. Como ven, y aquí desaparecen las escalas porque en cada parámetro, por ejemplo, aquí tenemos el de voltaje. Aquí tenemos el NCV, que es una buena herramienta que trae los nuevos. Tenemos el de amperajes, tenemos el de aquí continuidad, ¿cierto? Entonces lo importante es que si yo voy a medir un voltaje, como en este caso, coloco el selector en el parámetro de voltaje y lo que vamos a hacer a continuación es hacer la medida y el equipo automáticamente va a dar el valor sin nosotros ajustar una escala. Estos también traen otras ayudas como pueden ser el Hall, ¿cierto? Que está aquí, luminosidad y otros valores. Y por último vamos a ver los autoparámetros autoescalas. Estos equipos tienen una ventaja muy especial que yo no voy a seleccionar si voy a medir voltaje, ¿cierto? Ohmiaje o continuidad, sino cuando yo coloco las puntas, él automáticamente decide qué parámetro va a medir y el valor lo va a colocar en la pantalla display. Entonces una ventaja para aquellas personas que están iniciándose en el uso de equipos para mediciones eléctricas. A continuación vamos a ver unos videos donde detallamos las operaciones de cada uno de ellos. Para probarlo vamos a hacer varias medidas. Primero hay que tener en cuenta la colocación de las puntas, ¿no? Entonces si yo quiero medir continuidad, tengo que buscar aquí donde está la continuidad. Observen, también tiene un apoyo para mesa y tiene unos magnetos en caso que lo quiera colocar en un chasis metálico. Entonces si yo quiero medir continuidad, lo coloco en su respectivo unidad y vea. Ahora yo con esta continuidad no puedo medir voltaje. Entonces ¿qué tendría que hacer aquí? Para medir voltaje, en este caso vamos a ubicarlo en el cuadrante de voltaje DC en una escala apropiada. Si esto es de 12, pues la escala más próxima es la de 20. Observemos que aquí aparece DC y V de voltaje. Así que dejo luz de fondo, pues presiono y ahí la tengo. Y lo que queda por hacer ahora es colocar simplemente las puntas positivo y negativo y ahí yo tengo la medición del voltaje, que en este caso es 9.1. ahora si yo quiero medir en este caso un voltaje alterno, entonces ya no puedo medirlo con este parámetro, sino hay que colocarlo en el cuadrante de voltaje alterno. Ya tenemos aquí AC y en una escala apropiada. Aquí tenemos 120 voltios, por tanto la escala apropiada es la de 200, la más cercana, y procedemos simplemente ahora a medir. Entonces para ello hagamos una punta aquí y la otra punta aquí del otro lado. Vean la medida, está de 120.7 voltios. Si la queremos nuevamente verla en fondo, ahí la tenemos, 120. Bien, vamos a quitar aquí. Ahora vamos a probar, ¿cierto?, la función NCV, que es para detectar cables que tengan voltaje. Bien, para ello vamos a desplazarnos a otra parte. Para la función NCV no necesitamos las puntas, vamos a quitarlas y la colocamos en NCV. Con esto podemos detectar cables o puntos que tengan voltaje. Vamos a hacer una prueba, en este caso primeramente aquí
Observe, hay un ampolo allí. Voy a colocarlo, que significa que tengo un voltaje. Vamos a otra parte para que podamos observar. En este caso tenemos aquí definido unos cables. Estos cables ahora mismo están en este interruptor, ve que está abajo. Coloco aquí el sensor, este es el sensor que está aquí. Vamos a ponerlo aquí, vean que también tiene una opción de luz, no hay nada. Entonces estos cables que tenemos acá amarillos, pueden observarlos aquí. Vemos que están en el interruptor arriba, significa que están conduciendo. Observemos, vean cómo lo detecta. También es útil cuando quiero determinar aquí si tenemos energía, pero hay que acercarlo un poco. Vean que en ese aspecto tenemos un problema, que hay que acercarlo bastante para uno poder determinar aquí. En este caso todos están abajo. Vean, cuando tengo voltaje en la línea. Entonces una utilidad bastante práctica. Habíamos visto que en la parte anterior tenemos un magneto. Veanlo allí, bastante útil cuando quiero trabajar o tener las manos libres en algún sentido. Bien, esta parte de NSV es muy interesante porque de esta forma yo puedo identificar cables que tienen líneas vivas o voltajes, como en este caso, para mayor seguridad de mis trabajos. Ahora vamos a ver otro tipo de multímetro. Aquí tenemos este tipo. Este tipo es un multímetro que es multiparámetros, pero es autoescala. Bien, ya viene con los cables solidarios. La diferencia radica en que este equipo no tengo que ajustarle la escala, sino que lo hace de forma automática, lo cual es una ventaja, sobre todo cuando desconocemos los valores de los parámetros que vamos a medir, ¿no? Al igual que los equipos anteriores, tiene la opción NSV. Aquí está el sensor. Tenemos también un LED para alumbrado y tenemos las opciones para medir amperajes, voltajes, resistencia, continuidad y el estado de un diodo. Entonces vamos a hacer las mediciones para ello. Tenemos también aquí la opción de función, la opción del botón para luminosidad de background. Mirenlo aquí, correcto. Bien, el botón de hold para sostener la medida, y vean aquí el botón de iluminación. Entonces vamos a hacer una prueba con este tipo de equipo de medición para que ustedes observen cómo trabaja. Vamos a hacer la función básica, que es la de continuidad. Vamos al parámetro que aquí dice, aquí tenemos, dice mega ohmios de resistencia con la opción fun. Pasamos para detectar o verificar los diodos. Aquí ya tenemos el símbolo de continuidad. Entonces para ello solamente vamos a colocar las puntas y observen que mismo continuidad. Bien, si yo quiero medir resistencias, solamente tengo que seleccionar el parámetro. Aquí tenemos ya kiloohmios, mega ohmios. Vamos a hacer la prueba, en este caso con la bobina de un relé. Entonces para ello vamos a colocar aquí para detectar las bobinas, ¿no? Y vamos a observar que comienza a medir. Aquí ya tenemos la medición de la bobina. Correcto. Si necesito medir voltajes, entonces hay que cambiar a la opción de voltaje. Aquí me aparece DC y con la tecla función puedo AC. Entonces vamos a medir voltaje AC. En este caso, vamos aquí, colocamos aquí y vean que estamos midiendo 121 voltios. Si necesito medir DC, toca cambiar la función a DC, como en este caso aquí vemos el DC. Traemos la batería y hacemos la medición de los bordes de la batería. Ahí tenemos 9.5 voltios. Ahora vamos a ver la función NSV para este equipo. Bien, estamos aquí en el misma circuitos. Vamos a para medir en NSV debemos estar en la tema de voltaje. Vamos a presionar aquí
la luminosidad, en caso que estemos iluminar. Vean aquí que no, estos cables no tienen energía, tienen voltaje, pero estos sí. Vean, tenemos aquí la luminosidad, cada uno de ellos. Esto es un poquito más sensible. Yo puedo acercarme aquí, vean. Vean, vean. Está sensible, este está abajo, pero está detectando el de al lado. Puedo detectar en la parte superior también. Vamos a ver aquí, veanlo. Entonces también puedo detectar fugas a tierra. Vamos a hacer aquí una fuga a tierra. Aquí tenemos un equipito en el cual podemos detectar fugas a tierra. Véanlo aquí. Véanlo aquí. Podemos detectar las fugas a tierras en estructuras. Obsérvenlo. Es una gran ventaja de este equipo. Véanlo aquí. Y aquí no detecta. Vamos a... Vean que siempre hay algo de detección de ella, ¿no? Bien, entonces esa es la función NSV, muy importante en estos equipos. Veamos otro equipo. Ahora tenemos este tercer tipo de instrumento. La ventaja que él tiene, que además de ser autoescala, es autoparámetro. ¿Qué significa autoparámetro? Él decide que va a medir, ¿cierto? Tiene todas las funciones de voltaje, tengo las funciones de medir frecuencias, ohmiajes, y también tengo la de continuidad. Hay otros que también tienen otras funciones adicionales. Bien, entonces vamos a ver cómo opera. Cabe resaltar que las operaciones que vamos a hacer aquí, o las mediciones, son para este equipo y no las hagan en los otros que vimos anteriormente, ¿no? Vamos a colocarle aquí una base, lo encendemos. Vean la pantalla, es bastante amigable, bastante grande. Ahora, si yo quiero medir continuidad, lo que hacemos es unir las puntas y vean, él decide, medimos continuidad. Ahora, si yo quiero medir la resistencia, en este caso de la misma bobina del relé, vamos a medirlo aquí y vean que está midiendo la resistencia, 411 ohmios. Ahora vean lo que vamos a hacer. Ya medimos continuidad, ¿no? Entonces, con otro equipo yo no podría hacer esta operación que voy a hacer, medir el voltaje de esta batería. ¿Por qué? Porque en otro lo podríamos dañar. Pero en este equipo, vean lo que sucede. Me está marcando el voltaje. 92, disculpen, 9 voltios, aproximadamente 8.9. Y vean lo que voy a hacer ahora. Tenemos aquí una toma de 110, véanlo. Esto solamente para hacer con esta clase de equipo, no lo hagan con otro tipo de equipos. Vean esto. Tenemos 120 AC con una frecuencia de 60 Hz. Entonces, ¿qué pasa? Es un equipo, como dice uno, a prueba de equivocaciones. Eso es lo que me gusta de él. También tiene en la parte anterior un bombillo. Aquí tenemos la función del bombillo. Vamos a encenderlo aquí. Vean el bombillo encendido. Y también tiene la función, ¿cierto?, de NSV. Vamos a colocarla en esta opción, ¿vale? Vámonos con nuestro equipo enseguida para que ustedes puedan observar cómo opera. Vamos al mismo sitio. El sensor está aquí en la parte de la cabecita que está acá, parte superior. Bueno, vemos aquí, vean, mismo cable, no tenemos nada. Vamos para un cable que tenga voltaje. Escuchen la alarma. Bien, seguimos. Correcto, es bastante sensible. Bien, vamos ahora al equipo en el cual tenemos nosotros nuestra fuga. Vamos a colocarlo en el chasis para que ustedes vean. Véanlo allí, está detectando la fuga. Vamos a colocarlo aquí en la base. Vean que detecta una fuga. Entonces, que es un equipo bastante sensible. Parece un celular, por eso se llama Smart Multimeter, bastante bueno. Vamos a las conclusiones. Vamos a las conclusiones. Entonces, todos los equipos son buenos para medir, excelentes, son bastante pequeños, bastante fiables. Veamos, este es un multiparámetros multiescalas, apropiado para las personas que ya tengan experiencia en el uso
para medición de parámetros eléctricos, bastante robusto, ¿cierto? Tiene la función NSV, muy bueno, función para magneto para sostener partes metálicas, buen bajo precio, me parece que tiene un precio bueno para todas las funciones que hace, pero como es un instrumento que lo debe usar una persona que tenga experiencia. ¿Por qué? Porque no me puedo equivocar al yo medir. Si usted mide continuidad, lo coloca en esta, por ejemplo, en esta escala de continuidad, y va a medir un voltaje, lo más seguro que tenga un accidente con el equipo. Entonces es apropiado para ese tipo de personas que ya dan experiencia en la medición. El siguiente equipo es también multiparámetros autoescala. Su ventaja sobre el anterior radica en que ya las escalas están definidas, o sea, él mismo se da la precisión del equipo, no necesito, al contrario que el otro, ajustar las escalas para tener una medición más precisa, sino que él mismo lo hace. Igual posee la función NSV, ¿cierto? Y las luces de fondo. Tenemos el Smart Multimeter, que está aquí, multímetro tipo Smart. Es autoparámetro, autoescala. Ventajas, obviamente, pues apropiado para aquellas personas que están iniciando en la parte eléctrica. ¿Por qué? Porque si yo estoy aprendiendo, es un equipo que me va a dar mucha seguridad, porque el mismo va a seleccionar el parámetro de medición y no voy a tener ningún problema. También tiene la función NSV para detectar puntas o puntos que tengan voltaje o corriente. En la escala de precio, pues este es un poquito más costoso que los demás, pero realmente es muy buen equipo. Entonces cada cual puede adquirir el que esté al alcance de su presupuesto y el que más se acomode a sus necesidades, pero para mi concepto todos tres son muy buenos equipos. Muchas gracias.